Hola a todos. Bienvenidos a los que siempre buscan mirar más allá de lo que cuentan los libros de historia. Hoy nos vamos a sumergir en la mente del hombre más enigmático de todos los tiempos. Imaginad esto, Florencia, siglo XV. Mientras todo el mundo está pintando ángeles, un hombre, en un sótano oscuro, diseña esquemas de un helicóptero, un tanque de guerra y hasta un traje de buceo. Su nombre, Leonardo da Vinci. Para sus vecinos, no era más que un pintor extraño que nunca entregaba sus trabajos a tiempo. Pero para nosotros, es el genio que hará la realidad 500 años antes que el resto. ¿Cómo es posible que un hijo ilegítimo, sin educación formal, se convirtiera en el profeta del futuro? ¿Por qué escribía de forma especular, como en un espejo, y que ocultan realmente sus pinturas? Hoy vamos a descifrar el código da Vinci, pero no con ficción, sino con hechos. Preparaos, porque este es un viaje directo a la cabeza de un hombre que veía el mundo a través de la piel. ¡Comenzamos! ¿Sabéis qué es lo más alucinante de la historia de Leonardo? Nos hemos acostumbrado a verlo como ese sabio anciano de barba larga, casi un semidios de los libros de texto. Pero si rebobinamos la cinta, veremos que su comienzo en la vida fue, por decir poco, un desastre total. Según las reglas del siglo XV, este chico debería haber muerto en el anonimato más absoluto. Viajemos a 1452. Un pequeño pueblo llamado Vinci, perdido entre las colinas de la Toscana. Nace un niño. Pero hay un problema, es un bastardo. El hijo ilegítimo de un notario y una simple campesina. En esa época, eso no era solo una etiqueta, era una sentencia. Leonardo no tenía derecho a un apellido real, ni a una herencia digna, y lo peor de todo, tenía prohibido ir a la universidad. Nada de leyes, nada de medicina, nada de ciencia oficial. Las puertas de la élite estaban cerradas con doble llave para él. El propio Leonardo se llamaba a sí mismo, con cierto orgullo, uomo senza lettere. Un hombre sin letras. Sin estudios. Pero, ojo, porque ese callejón sin salida fue su mejor trampolín. ¿Por qué? Pues porque mientras los hijos bien de la época memorizaban textos muertos en latín y repetían dogmas que nadie podía cuestionar, el pequeño Leonardo estaba solo. Su única escuela eran las rocas, los arroyos y los olivares de la Toscana. En lugar de leer sobre el mundo en libros polvorientos, empezó a hackearlo observando la realidad. Podía pasar horas sentado frente a un río, intentando entender por qué el agua forma esos remolinos tan precisos. Vigilaba el vuelo de las libélulas, o cómo la luz atravesaba las hojas. No tenía maestros que le dijeran, eso es imposible o eso es así porque lo dice la Biblia. Para él, la única autoridad era la experiencia. Su mente no estaba llena de prejuicios medievales. Era un lienzo en blanco donde la naturaleza escribía sus propias leyes. A los 14 años, su padre se dio cuenta de que el chico tenía un talento extraño. Dibujaba todo lo que veía con una precisión casi aterradora. Así que lo llevó a Florencia, al taller de Andrea Verrocchio. Y aquí, amigos, es donde empieza la magia que cambió la historia. El taller de Verrocchio no era un simple estudio de arte. Era el Silicon Valley del Renacimiento. Allí se fundía metal, se hacía química para crear pigmentos, se estudiaba mecánica y arquitectura. Leonardo cayó en un lugar donde el arte y la ingeniería eran la misma cosa. Y devoró el conocimiento como una esponja. Mientras otros alumnos solo limpiaban pinceles, él estudiaba cómo cambiaba la sombra de un objeto según la humedad del aire. Una locura. Hay una leyenda famosa que define su talento. Verrocchio estaba pintando el bautismo de Cristo y dejó que su joven alumno terminara un ángel en una esquina. Cuando el maestro vio el resultado, se quedó helado. El ángel de Leonardo estaba vivo. Tenía alma en la mirada y la piel parecía cálida. Dicen que Verrocchio dejó los pinceles ese mismo día y juró no volver a pintar. Se dio cuenta de que su alumno no solo le había superado, había abierto una dimensión nueva para la humanidad. Pero cuidado, porque había un lado oscuro. Leonardo era zurdo, algo que en aquel entonces se veía casi como una marca del diablo. Empezó a escribir de derecha a izquierda, de forma especular. ¿Para proteger sus secretos? ¿O es que su cerebro funcionaba en una frecuencia distinta?
sigue siendo un misterio. Y había algo más que sacaba de quicio a sus clientes: era un perfeccionista patológico. Podía empezar un retrato y abandonarlo durante 10 años solo porque no entendía cómo funcionaba el músculo, que genera una sonrisa. Estaba obsesionado con el porqué de las cosas. Para él, un cuadro no era el objetivo, era solo un efecto secundario de su investigación científica. Si dibujaba una planta, tenía que saber cómo bebía agua. Si dibujaba a un hombre, tenía que saber dónde se agarraba cada ligamento al hueso. Se convirtió en un outsider por elección propia. Era vegetariano en un mundo que amaba la carne. Era un solitario en un mundo de influencias. Era el hombre que decidió que no solo pintaría el mundo, sino que lo diseñaría desde cero. Fue allí, en el caos de Florencia, donde nació su método, sape vivere. Saber ver. No solo mirar la superficie, sino atravesar con la mirada la piel, la piedra y el propio tiempo. Leonardo comprendió que, si sabes cómo funciona un engranaje, puedes crear una máquina. Pero si sabes cómo funciona el universo, te vuelves casi un dios. Y de esa locura divina vamos a hablar ahora, cuando abramos sus cuadernos secretos de anatomía. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué impulsaba a uno de los artistas más cotizados de Europa a dejarlo todo, para pasarse las noches en sótanos helados, respirando el olor de la muerte? Para Leonardo, la anatomía no era un pasatiempo. Era una obsesión. En aquella época, la Iglesia no veía con buenos ojos lo de abrir cadáveres. Se consideraba una profanación de la obra de Dios. Pero a Da Vinci, a él le daban igual las prohibiciones. Diseccionó más de 30 cuerpos, hombres, mujeres, ancianos y hasta bebés. ¿Para qué? Para entender cómo funcionaba esa máquina perfecta. Imaginad la escena: una vela parpadeante, el silencio sepulcral de un sótano y Leonardo, con una precisión quirúrgica, cortando tejidos. Pero no solo miraba. Dibujaba. Y sus dibujos no eran esos diagramas secos de los libros de medicina. Eran arte puro. Fue el primero en la historia en dibujar órganos en sección, desde varios ángulos, en proyecciones 3D, mucho antes de que esa palabra siquiera existiera. Él quería encontrar el lugar donde vive el alma. Estudió el cerebro esperando hallar el sentido común, ese punto exacto donde se cruzan todas nuestras sensaciones. Pero en lugar de magia, encontró ingeniería. Leonardo se dio cuenta de que nuestro cuerpo es un sistema complejísimo de palancas, válvulas y bombas. ¿Sabéis qué hizo? Fue el primero en describir detalladamente cómo funciona el corazón. Entendió que no era una estufa que calentaba la sangre, como creían los antiguos griegos, sino un músculo. Una bomba potente. Incluso fabricó un modelo de cristal de una válvula cardíaca y le pasó agua con semillas de mijo para ver cómo se formaban los remolinos de sangre. Pensadlo bien. Descubrió los principios de la hemodinámica siglos antes de que la medicina moderna lo confirmara. Pero lo más increíble es cómo usaba ese conocimiento en su arte. Todos conocemos a la Mona Lisa. Todos hablan de su sonrisa enigmática. Pero, ¿por qué parece tan viva? Porque Leonardo pasó años estudiando los nervios faciales. Sabía exactamente qué pequeño ligamento debía contraerse para que la comisura de los labios se elevara 1 milímetro. Para él, no había diferencia entre ciencia y pintura. Para dibujar la vida, tenía que estudiar la muerte. Dibujó un feto en el útero como si tuviera una máquina de ultrasonidos. Describió la arteriosclerosis analizando a un anciano que murió de viejo en un hospital. Fue el primer bioingeniero de la historia, alguien que no veía al ser humano como un trozo de barro, sino como un mecanismo perfecto donde cada pieza tiene un sentido. Y aún así, cuanto más abría, cuanto más capas de piel y músculo quitaba, más le asombraba la complejidad de la vida. En sus cuadernos, junto a dibujos de intestinos y nervios, escribía reflexiones filosóficas. Decía que la naturaleza es el arquitecto supremo y el hombre solo su aprendiz. Pero hay un detalle: casi nunca enseñó estos apuntes a los médicos de su tiempo. Esas 13.000 páginas eran su laboratorio personal. Si hubiera publicado sus trabajos de anatomía en 1510, la medicina habría avanzado 300 años de golpe. Pero prefirió guardárselos, cifrados con su escritura especular. ¿Miedo a la Inquisición?
¿O pensaba que la humanidad aún no merecía ese conocimiento? Leonardo buscaba lo invisible a través de lo visible. Buscaba la mecánica del milagro. Y cada vez que miréis uno de sus cuadros y sintáis que el personaje está a punto de respirar, sabed esto: detrás no hay solo talento, hay cientos de horas en sótanos, entre huesos y nervios, donde un hombre intentaba leer los planos del mismísimo creador. ¿Sabéis cuál es el mayor estallido mental que nos regala la vida de Leonardo? Este hombre, que amaba la vida por encima de todo, que compraba pájaros enjaulados en los mercados solo para soltarlos y verlos volar, este mismo hombre diseñó las máquinas de matar más aterradoras que vio el siglo XV. Bienvenidos al mundo del Leonardo ingeniero. Un lugar donde la fantasía más pura se choca de frente con el barro y la sangre de la guerra. Cuando Da Vinci se mudó a Milán, no se presentó ante el duque Ludovico Sforza como un gran pintor. Para nada. Le escribió una carta atrevida, una especie de currículum de consultor militar. Le prometió carros blindados imposibles de detener, puentes portátiles, catapultas brutales y cañones que lanzaban lluvia de piedras. Y, sinceramente, no era un farol. Era puro cálculo. Imaginad el campo de batalla en 1480. Caballeros con armaduras pesadas, arqueros, y de repente, entre el humo, aparece una tortuga gigante de madera y hierro. Es el tanque de Leonardo. Dentro, 8 hombres giran manivelas para mover las ruedas, mientras los cañones apuntan en todas direcciones. Si se hubiera construido con los materiales de la época, habría sido casi invencible. Pero, ¿por qué no lo hizo? Los historiadores aún se pelean por esto. Leonardo dejó un error diminuto, pero crítico, en el dibujo del tanque, si lo montas tal cual está en el plano. Las ruedas delanteras y traseras giran en direcciones opuestas. La máquina no se movería ni un centímetro. ¿Un fallo del genio? Difícil. Lo más probable es que fuera un sabotaje consciente. Leonardo llamaba a la guerra Pazzia Bestialissima. Locura bestial. Diseñaba estas máquinas para que sus mecenas le soltaran el dinero para sus investigaciones, pero parece que no quería que nadie muriera de verdad por su culpa. Su mente funcionaba como un escáner. Veía mecánica donde otros veían magia. Inventó una ballesta gigante del tamaño de una muralla. Diseñó un traje de bufo de cuero con tubos de respiración de caña. Quería que comandos invisibles perforaran los barcos enemigos por debajo del agua. Pero se negó a publicar los planos. Escribió en su diario: no revelo este método por la mala naturaleza de los hombres, que podrían usarlo para asesinar en el fondo de los mares. Pero fuera de la guerra, Leonardo tenía un sueño que le quitaba el sueño: volar. Esa era su verdadera pasión. Pasó años estudiando la anatomía de las alas de pájaros y murciélagos. Y entendió algo que los físicos tardarían 400 años en comprender: que el aire tiene densidad. Que el aire es un medio en el que uno se puede apoyar. ¿Habéis visto su tornillo aéreo? Es el antepasado directo del helicóptero. Dibujó una espiral gigante de lino almidonado que debía atornillarse en el cielo. ¿Y su paracaídas? ¡Ojo a esto! En nuestra época, unos entusiastas lo construyeron siguiendo sus planos exactos y usando materiales del siglo XV, y funcionó a la perfección. El paracaidista aterrizó de forma más suave que con un equipo deportivo moderno. Leonardo era el ingeniero de lo imposible. Diseñó ciudades ideales con carreteras de 2 niveles, abajo para los carros y la suciedad, arriba para los peatones y el aire limpio, sistemas de canales y hasta robots. Sí, habéis oído bien. Construyó un caballero mecánico que podía sentarse, mover los brazos y abrir la visera mediante un sistema complejo de poleas. La tragedia de Leonardo como ingeniero fue que vivió en un mundo donde no existían los motores. Tenía el plano del helicóptero, pero no tenía el motor. Tenía el diseño del submarino, pero no cómo limpiar el aire. Se adelantó a la electricidad, al vapor y al combustible por 500 años. Sus diarios son como mensajes en una botella lanzados al océano del tiempo. Él sabía que algún día los encontraríamos y entenderíamos que todo lo que usamos hoy pasó primero por la cabeza de un hombre solitario, en un taller oscuro, a la luz de una vela.
¿Sabéis qué es lo más irónico de todo esto? Que después de haber pasado tanto tiempo hablando de tanques, helicópteros y cuerpos diseccionados, para la mayoría de la gente, Leonardo es, ante todo, el hombre que pintó la Mona Lisa. Pero aquí está la verdadera trampa. Para Da Vinci, sus cuadros nunca fueron solo imágenes bonitas. Eran informes científicos de una complejidad absoluta, camuflados en capas de pintura. Miremos su obra con los ojos del propio maestro. Él inventó la técnica del sfumato. En italiano, esto significa desvanecido, como el humo. Si os acercáis a sus lienzos, veréis que no existen líneas nítidas. ¿Por qué? Porque Leonardo entendía la física de la luz mejor que nadie en su época. En la realidad no hay contornos. Solo existe el juego infinito de las sombras y el aire. Básicamente, engañaba nuestra vista para hacernos creer que entre nosotros y el cuadro había atmósfera real, aire vivo. Pero, ¿qué escondía en esa niebla? Fijaos en la última cena. No es solo una escena bíblica. Es el instante exacto de una explosión psicológica. Leonardo estudiaba la acústica y cómo el sonido se propaga en ondas. En esta pared, lo que vemos es física pura. Jesús lanza la frase sobre la traición y la reacción de los apóstoles se expande desde el centro hacia los bordes, como ondas en el agua. Es la física de las emociones congelada en una pared. Y ahora, el gran misterio, la Gioconda. ¿Por qué lleva 500 años obsesionando al mundo? No es por su enigma, sino por cómo Leonardo hackeó nuestro cerebro. Usó sus profundos conocimientos sobre la anatomía del ojo. Si la miras directo a los labios, la sonrisa desaparece. Pero en cuanto mueves la vista hacia sus ojos o al fondo, ¡boom! Tu visión periférica capta las sombras de las comisuras y empieza a sonreír otra vez. Está viva porque cambia a medida que tú la miras. Es el primer retrato interactivo de la historia. Leonardo pasó sus últimos años en Francia. El rey Francisco I lo adoraba, lo llamaba padre, y podía pasar horas escuchando sus reflexiones sobre cualquier tema. Pero el maestro, en ese tiempo, parecía triste. En sus últimos diarios aparecen cada vez más dibujos de inundaciones gigantescas y cataclismos apocalípticos. Como si, al final del camino, hubiera vislumbrado no solo el progreso, sino como ese mismo progreso podría, algún día, destruir el mundo. Murió en 1519. La leyenda dice que expiró en brazos del rey. Pero su verdadero legado no son los museos abarrotados de turistas. Su legado es nuestro mundo actual. Cada vez que un helicóptero despega, cada vez que un médico estudia el corazón o cada vez que miras la pantalla de tu móvil, estás usando una pieza de ese código que él descifró a solas, en su taller oscuro, a la luz de una vela. Leonardo fue un hombre que no admitía fronteras. Ni entre el arte y la ciencia, ni entre el pasado y el futuro. Nos demostró a todos que para ver el futuro no hace falta ser un mago. Solo hace falta tener el valor de mirar el mundo sin filtros, sin dogmas y sin miedo. Y así, amigos, nuestro viaje llega a su fin. Hemos pasado de conocer a un niño ilegítimo en una aldea pequeña, a descubrir al mayor visionario de la historia de la humanidad. Leonardo nos dejó la lección más importante de todas: la curiosidad es la fuerza más poderosa del universo. ¿Qué pensáis vosotros? Si Leonardo viviera hoy, ¿en qué creéis que estaría trabajando? ¿Diseñaría ciudades en Marte o estaría creando una inteligencia artificial capaz de sentir? Dejadme vuestras teorías en los comentarios, me muero por saber qué opináis sobre este titán. Si os ha apasionado este viaje, no olvidéis darle a like y suscribíos para no perderos nuestras próximas investigaciones. La historia está llena de secretos que solo esperan a ser revelados. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo.